Hola, soy Elenka. Yo soy Ali. Esto es Dale Voz, Entre Risas y Prisas, el podcast de Bebebadi. Hey, dale voz. Entre risas y prisas, sin guión ni permiso, metemos la vida y rompemos el mito. Aquí se habla claro, aquí se va de frente. Somos la caña y lo sabe la gente. Dale voz, lo normal es ser diferente. Tienes unos compañeros muy simpáticos. Y tal que sí. Tú también, Elena. Bueno, nos está haciendo la intro Mercedes. Bueno, estamos ya aquí, estamos grabando un programa muy especial. Hoy estamos en Albuisec, es la primera vez que grabamos fuera de casa y no solo eso, porque además hoy tenemos público. Que no se ve, pero... No se ve, pero está, y nos pone un poquito nerviosas a nosotras. Sí. No lo hemos comentado, pero normalmente pues estamos solas y no tenemos a nadie mirándonos. ¿Por qué estamos aquí hoy? ¿De qué vamos a hablar? De envejecimiento. De envejecimiento activo. Sí. Desde Febadis hacemos un programa que hacemos en Albuisec, que dirige Zoraida, y viene todas las semanas a hacer una serie de actividades. Entonces, en realidad, para que lo contemos nosotras, que lo cuente ella, ¿no? Zoraida, cuéntanos un poco en qué consiste el programa, qué tipo de actividades haces. Bueno, pues el programa de envejecimiento activo, envejecimiento saludable. Que, bueno, vamos a decir que es con la colaboración del Ayuntamiento. Exactamente, con colaboración con el Ayuntamiento de Albuisec. Llevamos unos meses haciendo una serie de actividades destinadas a fomentar la participación, sobre todo de las personas mayores. Tengo un grupo maravilloso y fabuloso que hoy está también aquí de público. No está Erea, que realmente es la persona que coordina el proyecto, pero yo me encargo de coordinar un poquito las actividades que hacemos aquí en mi pueblo. Y bueno, la actividad principal es estimulación cognitiva a través de la reminiscencia. Me vas a perdonar, pero me vas a contar qué es eso de la reminiscencia, ¿no? Que Zoraida dice unas palabras que cualquiera entiende. Cuéntanos. Pues la reminiscencia es una técnica que utilizamos que aplicamos en la psicología. El objetivo principal es evocar recuerdos del pasado y de alguna manera intentar que las personas, en este caso las personas mayores, vuelvan a revivir o a experimentar esas emociones que están ligadas a esos recuerdos. Las sesiones han ido transcurriendo durante estas semanas realizando un recorrido desde la etapa de la infancia y nuestro objetivo es llegar hasta la etapa de la vejez en la que se encuentran ahora. Hemos recorrido toda la infancia, parte de la juventud. Hoy hemos dedicado nuestra sesión al podcast y después del verano retomaremos con este proceso evolutivo del ciclo de la vida. Me parece muy interesante. Antes me comentabas que además de esto también hacíais como algunas actividades de ocio. Exacto. Tenemos actividades de ocio en las que sí que tenemos muy presente los deseos o las propuestas que la gente mayor tiene. Hemos hecho una salida al Biopark que fue maravillosa, ¿no? Nos lo pasamos muy bien. Hemos ido al teatro, estuvimos por la plaza del Ayuntamiento, que hacía tiempo que no visitaban. Vimos también una exposición de fotografías antiguas. Intentamos también a veces pues tomar un cafecito o hacer alguna cosa para que de alguna manera ellos vuelvan a relacionarse, a participar y a sentirse que, por supuesto, forman parte del pueblo. Me encanta. Bueno, yo creo que nos estamos retrasando, tenemos que presentar. Tenemos que decir con quién hemos venido, con quién estamos. Las protagonistas del día. ¿Yo? Sí. Vale. Pues hoy contamos con Mercedes y con Tere, que las dos participan tanto en los talleres como por lo que veo por vuestras caras, como en las salidas que estáis haciendo en todo. De ocio. Muy bien, entonces ahora pues nos encantaría como compartir un poquito de esta parte de este taller que habéis estado haciendo y que nos contéis un poco pues dónde nacisteis, en qué año nacisteis. Os vamos a hacer algunas preguntitas para ubicarnos en vuestra vida. Entonces, a partir de ahora ya pues me podéis ir contestando. ¿Las dos sois d'Albuisec? Sí, jo soc d'Albuisec. I en qué año nacisteis? Jo vaig néixer en 1947. Molt bé. Yo en 1938. Oh, vaya. Muy bien, también. Jovencita. ¿Siempre habéis vivido en Albuisec? Siempre. Yo sí, siempre. Molt bé.
¿Y vosotras cuando erais pequeñas pudisteis ir a la escuela? Claro, sí. Aquí, así en el poble. ¿Y fuisteis hasta qué edad? Hasta los 13 años yo. Yo hasta los 14, pero a los 12 en mi casa plantaban mucho algodón y nos íbamos cuando... Mi padre llogaba, pero cuando se le amontonaba por el aire, se desperdigaba, iban los nenes también. Y entonces a ayudar. Si no, él llogaba y los nenes a escuela. Un hermano pequeño y yo, los dos a escuela. Ahora, cuando era preciso, a la escuela no, al campo. Y así que de los 12 a 14, si llovía íbamos a escuela y si no, A trabajar. Muy al bien. campo. Pero nos dejaban todo lo que podían. Los mayores se apañaban, ese día hay poco, pues se arreglaban los mayores y los pequeños a escuela. Muy bien, lo ibais como compaginando, ¿no? Sí. Antes de entrar un poco más en vuestras aventuras de vida, en que nos contéis vuestras historias, vuestras mejores historias en las que queráis compartir, yo le quería preguntar un poco a Zoraida, ¿qué entendemos por tercera edad? A ver, yo definiría la tercera edad como una etapa más del ciclo vital, que evidentemente ha evolucionado muchísimo, de cómo podíamos entender la tercera edad Hay un cambio, ¿no?, antes. que se Sí. produce en los últimos años. Yo diría que sí, yo creo que Mercedes y Teresa y todo el grupo están de acuerdo en que antes contemplábamos que cuando se llegaba a cierta edad las personas mayores eran completamente dependientes de otras más jóvenes y no podían participar, ¿no? Quizá no formaban de alguna manera parte de la comunidad, ¿no? De forma activa, como son ahora. Quizá antes tenían unas funciones de apoyo y sustento a la familia como ahora mismo, que yo creo que también es así, pero evidentemente ha ido evolucionando el concepto de tercera edad. Diríamos que sería una etapa más del ciclo vital, pero evidentemente ahora podríamos decir que con otras necesidades o... ¿Crees que hay algunos mitos en torno a esta etapa? Un poco por lo que nos estás contando. Yo diría que el principal quizás sea el de carácter de las personas mayores, son dependientes o ya no tienen tantas ganas de disfrutar o esto ya no les va a interesar. No, todo lo contrario, diría yo. Hay que tumbar ese mito y... Vale, entiendo que este proyecto también se coge desde aquí, ¿no? Desde que las personas mayores pues pueden seguir haciendo un montón de cosas. Y tú me contabas antes, ¿no?, lo que estaba suponiendo pues esto de salir de excursión. Lo que decían, pues nos sentimos jóvenes otra vez. Sí, cuando ¿no? salimos Com dius tu, Mercedes, estem viviendo una segunda juventud, ¿no? Yo hacía años que no iba en el tren y ese día ir en el tren todas juntas, hablando, charlando, todo y ver otra vez los campos, los sitios que pasaba yo cuando iba con el tren, que yo iba todos los días en el tren y ahora 10 años o más que no. Antes de venir al grupo con Zoraida, ¿ya os conocíais? Sí, así en el buixec se coneguen tots. Toda la vida. Sí. La verdad es que... A Zoraida des que va néixer. Sí. Ha sido bonito porque en principio nosotros nos reunimos con personal del ayuntamiento, con Rafa Soriano en este caso, una de las personas, se hace como un listado con otra profesional, que es la psicóloga, que también trabaja con este grupo, con Maribel, y se hace una lista de personas que podrían ser las ideales para participar en este grupo piloto, ¿no?, aquí en Albuixec en el primer año. Entonces se hace un listado. A primera vista yo cuando leo los nombres no me ubico, alguna sí, otra no, pero claro, cuando luego vengo y es gente que yo he visto desde pequeña, que han tenido relación con mi familia, que son abuelos de mis amigas, pues que con ciertas personas quizá tenga como otro vínculo externo, pues ha sido súper gratificante también para mí por el hecho de... Perdón. Lloramos muy familias, lloramos contigo. Pues que de alguna manera ellas están evocando muchísimos recuerdos a través de estas sesiones que se están haciendo, pero a mí de alguna manera también me están proporcionando información que seguramente yo ya no tengo la posibilidad de recordar. Entonces está siendo espectacular, yo creo que para ellos, pero para mí está siendo maravilloso. Claro, yo tenía una pregunta que era como, ¿crees que podemos aprender de las personas mayores? Pero bueno, o sea, como que con lo que me estás contando me lo estás diciendo, pero... Y sabemos que sí.
sea, yo creo que a cualquier persona que le preguntemos, oye, ¿creéis que de las personas mayores podemos aprender? Nos dice sí, pero luego lo hacemos, preguntamos. Yo creo que a veces sabemos que tenéis un montón de conocimiento y sabiduría vital porque habéis hecho un recorrido muy largo, pero a veces a la gente más joven se nos olvida ir a preguntar, se nos olvida ir a mí me pasa con mi abuela, que mi abuela cocina increíble, porque ya en el pueblo tenía una pastelería. Y yo todo el rato le digo, me tienes que enseñar a hacer eso, me tienes que enseñar a hacer eso, pero como me lo sigue haciendo, Claro, pues No lo ocupas, no lo aprendo bien. Siempre me dice, me moriré y no sabes hacerlo bien. Pues mira, yo espero que esto no pase. No. Pero es verdad que hay veces que como contamos con que estáis ahí y el soporte de, ¿no? Como en este caso de los abuelos, yo no sé si tenéis nietos, és increïble. De quina manera penseu que la gent jove pot aprendre de vosaltres? Ui, molt. Jo ara tinc un grup especial, jo la mestra. I com a mi m'agrada tant cosir, doncs ara tinc a les dues nòvies dels meus nets i a les dues netes meues a d'aprendre a cosir a ma casa. Que xulo. I els estic ensenyant i mira, tenen interès. Molt bé. Ja s'han fet alguna coseta, s'han fet un coixinet, però se'l tallen, se'l cusen, se l'omplin de serril, Tot. I ho fan. tot elles. I Molt ara bé. estan contentes de que ho han fet tot elles. Molt bé. I Claro, de pero quina manera? si no pregunten, pues no els pots explicar res. Claro. Entonces, lo que tú dius de que t'ensenyé ta abuela, ella te diu que te vol ensenyar, però tu no tens mai temps. Exacte. Pues si no t'apares, Que no te escuche mi abuela. si no t'apares no dependràs mai. Exacte. Clar, perquè com més bé s'aprèn és quan t'estàs fent-ho. I tens que estar que al és costat per veure com ta abuela ho fa. Cuando yo estaba en el programa de envejecimiento activo, yo estoy también y hago competencias digitales, ¿no? Y tengo también un grupo, pues, bueno, Zoraida y yo, la relación con nuestras abuelas es como muy especial, ¿no? Y había un señor que, pues eso, que durante mucho tiempo había sabido utilizar el ordenador y que ya, pues, como que tenía 80 años y ya estaba como más mermada toda esa información, ¿no? Y le dije, bueno, pues que te ayude tu hijo. Y me dio una lección de vida que salí llorando porque me dijo, los hijos de pequeños tenéis todo el tiempo del mundo, pero cuando sois mayores, mira, yo llorando porque dije, ostras, es que es cierto. Es que ¿verdad? es de veras. De alguna Pues manera. Alicia nunca aprenderá las recetas de su abuela porque nunca tiene tiempo y a lo mejor cuando tiene tiempo... No estàs abuela. Realmente yo creo que es marcarse un objetivo. Alicia. Y el cómo aprender de la gente mayor al final es pasando tiempo Sí, con la gente sí. mayor. O sea, a mí la idea que Lea me ha comentado en algún momento de qué proposem per a l'any que ve, grupos donde se puedan juntar Sí. gente mayor con niños. O sea, yo escucho a Vicente el Ferrador, que tenemos así, cuando nos cuenta, o a Vicente, el hombre de Mercedes, Juan Manuel, cuando nos cuentan cómo trabajaban en el campo, qué herramientas utilizaban, cómo organizaban un día. Cuando ellos te cuentan eso, dices, eso se va a perder. Ellos utilizan palabras que yo me las apunto porque digo, yo esto no lo he escuchado nunca. Y les tengo que decir, ¿y això què és? Y se ríen, como, pero ¿això no sabes lo que es? Pues no sé lo que es porque no ho he escoltat mai, porque es que debería ser como una asignatura casi obligatoria el hecho de que los niños pasen tiempo con los abuelos, pero con gente mayor, para hablar de un tema y conocer puntos de vista diferentes y compartir y aprender, porque al final, Sí, si queremos aprender es tiempo que hay sí. que dedicar. Vale, a mí me apetece conocer un poco más a Mercedes y a Tere, que están aquí. Y a mí antes me han estado como chivando algunas cosas. Claro, como habéis estado en estos talleres como recordando la etapa de la infancia, yo tengo aquí algunos datos. Yo sé que Mercedes, ella quería ser músico, que quería tocar el clarinete. El clarinete. ¿Y qué pasó con esto? A ver, ¿qué pasó? Cuéntanos qué pasó con lo del Pues clarinete. mientras iba solfeo, todos a callar. Ah, perquè tu anaves a solfeo. Sí. Anar. Ah, molt bé. Todos a callar, pero cuando ya me dieron el clarinete, ya sacaba notas, bueno, ya estaba aprendiendo a tocar, y era para entrar en la banda de música, uy, mi madre y mis hermanas, que no, y que no, y que no, con todos los chicos, tú irías con todos los chicos. Perquè per ser una dona. Y sí, y me lo quitaron. Y de allí 2 años, mis amigas, que del cole, que tenían 2 años menos que yo, qué valientes fueron. Las 2 músicas, Maruja y Pepica. En Las aquella dos. època havia que ser valenta per a Sí, per a entrar a la banda. Y yo se apoderaron de mí.
i elles van ser músiques. I ara la banda quasi tots són músiques. Ja, això dona alegria. És una emoció. Les veus passar i a mi m'emociona. Jo havia d'haver sigut una d'ixes, però no vaig ser. Bueno, nunca es tarde. És de veres. Monte jo una banda, la banda juvenil i ens toca ja la banda dels grans. La banda dels grans. Claro que sí. Bueno, muy bien. Y Tere, a mí me han contado que muchas veces llevamos aquí hablando mucho rato de abuelas, de madres, pero que tú tenías un padre que también te dio como algunas oportunidades y te hablaba mucho de historia y te habló como... Molt. Cuéntanos un poco esto, porque Sé entiendo que llegir- tú eras pequeña... Sé llegir valencià per mon pare, perquè quan anàvem a les falles, ell pagava l'entrada perquè entrara dins de la falla i llegir els cartells del valencià. Si no hauria sabut mai llegir valencià, perquè si no llegíem mai valencià, sempre llegíem en castellà. Porque no se podía en aquella época. No se podia. Però mon pare sempre me va introduir en la cultura. De xicoteta, al costat de ma casa havia un senyor que sempre comprava el diari. I mon pare li digué a aquest senyor, quan te l'acabe de llegir, me'l deixa per la meva filla. Jo tots els dies, després de que el llegir aquest senyor, el llegia jo en casa. Mon pare sempre me va introduir en la cultura, sempre. I molta llibertat me dona mon pare. Libertinatge no, però llibertat sí. Que no es el mateix. No és el mateix. Llibertat molta. Mon pare... Pero te agradaba la cultura y volvía que tú también... Sí, i mon pare sempre ha sigut per mi com... Mon pare era recte, però més com un amic, saps? Jo podia parlar amb ell el que volguera, hasta que se va morir. De joveneta i després de major, i des de que se morí en 87 anys, i jo en ell parlava de tot. Parlava més en ell que en ningú. ¿Y a ti? Entonces siempre te ha interesado mucho pues la historia... Sí, m'ha agradat molt. ¿Y te hubiera gustado trabajar de algo que tuviera que ver con...? M'haver agradat, sí, el que passa que me donen l'oportunitat per seguir estudiant i en aquell moment digui que no. Però ara pena, perquè m'haver agradat seguir estudiant. Sí. M'agrada molt. Era otro momento, ¿verdad? Era un altre moment. És que no penses les coses. Bueno, es que... Atents a altres necessitats. Claro. Claro, porque vosotras, las dos habéis trabajabais en... No sé si me ha comentado Fraida que aquí había mucho algodón en la zona. Sí, yo. Y que muy pronto, muy jóvenes, ¿no? Como que Sí. había que... Claro, Yo- antes Mercedes ha contado que Sí, sí pues- que tenían que ir a ayudar, pero luego entiendo que un poco más mayorcitas ya no era ir a ayudar, era A treballar. anar a treballar. Així no me passa a mi, que havia 13 anys d'escola, però jo abans d'acabar l'escola a mi me necessitaven per anar al camp, jo me n'anava al camp i després a l'escola potser no anava a repàs, no anava el dia sencer. Claro, porque no había que hacer feina Sí, y... me pagaven 2 hores de repàs perquè jo anara al mateix nivell que els altres xiquets o xiquetes. Claro. I a ti, Mercedes, què t'haguera agradat estudiar? Ui, no sé encara cert què, però del món d'enfermeria, metge, ixe món. Antes Zoraida ha dicho, le hubiera Sí. quedado increíble ser maestra. Jo crec que sí. No, maestra, yo no. Yo me hubiera puesto en la clínica. En la Lo que clínica. fuera, Es el que a ti te enfermera, agradaba. ayudante de enfermera, donde hubiera podido llegar. Pero ahí en ese mundo. Y De hecho, yo he pinchado siempre todos en mi casa. muy bien. Enfermera eres, aunque no lo ponga en el papel, enfermera eres. No Jo debes d'enfermera ni que n'hi haguera Y sang si ni hay res, una no. herida, curarla y todo, no me importa. Molt bé. Te gusta. De todos estos talleres supongo que han ido saliendo como muchas historias, habéis ido recuperando recuerdos. ¿Nos podéis compartir algún momento que sea feliz o alguna cosa que os haya gustado de que hayáis podido hablar en los talleres? És que no me'n recordo tantes coses, hem parlat. És que hem parlat molt, és de veres que parlem molt. Han parlat molt i Jo no crec sé. que hi ha una cosa molt especial així també en este grup que ha donat l'oportunitat de que siga ric, no? I és que compartim un context que és el poble, tots han conegut l'evolució del poble, quan conten com era el Lluïsec abans, com és ara, troben aquests defectes que poden identificar ara i que abans no estaven, i també les millores. I és que jo aprenc contínuament cada sessió, però m'agrada molt perquè moltes vegades jo us pregunte
les amistats que teníeu quan eren menuts se conserven quan teniu més de 80 anys i dona la casualitat que, per exemple, sí. En este grup tenim a Mercedes i a Vicente, que són amics des de xiconinos. I això és molt bonic, dir, ostres, podem parlar inclús de compartir records. Tots recorden les festes del poble, tots recorden un partit en el camp de futbol que jo no sabia ni on estava, tots m'expliquen com jugaven a pilota valenciana en un punt determinat del poble, entonces tots van a evocar i se recorden aquest moment puntual i en el context del poble, i això és... Pero porque también es como han nacido, han crecido y siguen viviendo aquí, ¿sabes? Porque, por ejemplo, mi abuela nació en Utiel, vivió en Utiel toda su juventud, pero luego tuvo que emigrar, a Francia, tal, y acabó viviendo en Valencia capital. Y ella siempre me decía que lo que más pena le daba era que todas sus amistades estaban en Utiel. Y luego, obviamente, el ir creciendo y que todas estas personas, pues vayan falleciendo y demás, ¿no? Que al final es como muy triste que con las personas que has crecido... Jo tinc amistats que des que era xicoteta, des que els 4 anys es comencen a l'escola, seguim sent amics, sempre. I abans d'anar a l'escola també tinc una persona que els pares eren amics i nosaltres vam continuar sent amics i encara som. Eso es muy especial. Sí, y súper bonito, ojalá. Sí, es un caso, o sea, es una cosa particular, ¿no? Que igual se da en Albuixec, que en Valencia capital poco. Que en las ciudades es complicado. Sí. ¿no? Per això jo crec que també es diu molt de la sort, no? de pertanyer a un poble, de poder compartir aquests records que tots, que igual Pepica comença a dir, o Maru, quan treballàvem que anàvem on estar a l'avenida i en l'estació, i en seguida Carmen diu, pues, quan anava jo i l'altre, entonces van enllaçant una cosa en l'altra, dius, tots han passat per... com si se reproduviera una peli, ¿sabes? Sí, es importante las cosas que pasan en las zonas más rurales, que no pasan en las ciudades, y también hay que decirlo porque hay que animar a la gente a que vuelva a vivir en los pueblos. Porque, sí, claro, que torne, que és més bonic viure en un poble que en la capital. Sí que es de ver lo que se pierde. Sí, es de ver. Yo creo que al final hay una cuestión de trabajo, ¿no? Que poco a poco la gente va moviéndose a las ciudades por una cuestión laboral, pero de tranquilo que se vive en un pueblo. No se vive en una ciudad, no se vive. El contacto con la naturaleza, al final aquí ver el cielo, el campo, ¿no? Por la tarde te vas a dar una volteta. Estás en el camp, no estás en la avenida con los coches ahí. No. Mercedes i jo vivim rere de nosaltres estan els camps. Claro, estem rodejats. Entonces, sí, i si ja tens en maig, quan fa l'oloreta de l'azar, se sent l'oloreta per els carrers. Jo obrit la porta de darrere de ma casa, la de davant al mig del poble, però la de darrere a l'horta. I a veure la porta i tota l'oloreta. Te dona una emoció. En hivern, quan tanques, ja no. Però a l'estiu... Sí, Yo es que tengo el corazón en el mundo rural. Vivo en una ciudad, pero... Acabarán viviendo en un pueblo. Seguro. Tienen que animar. Estaríeu més bé. Bueno, es que Mislata, que yo soy de Mislata, dejó de ser pueblo hace 60 años. Claro, entonces es como... No sirve. Este pueblo es especial porque al final estem com un poc aïllats. En casa s'ha fet un poquet massa gran, per estar a gust. ¿Dónde quieres que cortemos? 4.000 persones. A mi molta gent forastera a viure. Però jo me'n recordo, quan jo era més mitjana, que antes d'anar-me'n a treballar, anava a casa del meu germà a punxar-lo, antes d'anar-me'n, i eren a les 6 del matí o antes, en ple hivern, i anava així en port, perquè de ma casa a casa del meu germà hi havia un trosset, i anava quasi en port. Però per el carrer no veia ningú, però si ve algú, en la silueta el coneixia. Sí, els coneixíem tots. Ja m'he quedat tranquil·la. Jo dic, toca, ja tinc companyia, és fulano. Ja me n'anava tranquil·la. Claro, és que abans se coneixíem tots. Sí, que podies ir a la fresca. A la fresca. Jo vivia en l'Horta, i quan veníem al Albuixec, veníem al poble. El meu home i jo, era novio. Adiós, bona nit. Tota la gent estava al carrer. Tota la gent estava... Bon profit, Sí, no, jo he eixit molts viatges quan he viscut en l'Albuixec a Sou Pal a la porta.
No. Claro. Y molta gent Pero el anava. Buixec tiene algo, ¿no? Porque Zoraida siempre habla como muy bien de este pueblo, en plan como que... Jo estic contenta, jo Sempre. els ho he dit, que he estat vivint fora uns anys i el tornar al poble al principi me va costar un poc, però ara no em canvia. I quan era xicoteta on vivia jo era l'Horta. Ara no és l'Horta, però abans sí, perquè no n'hi ha quasi llum ni res. Allí eren 4 cases i tots eixien per la nit a la fresca. Sopàvem, se feia morxata, compraven coques... Era tot com si fos una família, molt bonic. Això ho diuen molt, que jo penso que ara també encara està aquest sentiment de poble, de família, però ells diuen que abans era molt més cara i pues, suposo que sí. De fet, quan es fa reflexionar sobre què penseu que ha canviat aquest sentiment, pues, molts diuen que la tele va ser una... La tele talla molt. Clar, la tele és com, del moment en el que apareix la tele, la gent és com que l'entreteniment està dins de casa i abans se buscava Sí, però a principi d'haver tele, jo tenia tele i en 3 cases del meu veïnat no n'hi havia, venien tots a la casa. Abans de tindre jo tele, n'hi havia una senyora que la tenia i anàvem tots allí. Un duia cafè, l'altre duia pastes i allí passàvem tot el rato, molt bé. Molt bé. Tot el veïnat. Qué bonito. Bueno, estas cosas se pierden un poco, se transforman. También pasan otras. Hay que pensar que se transforman. Se transforman. Bueno, yo quería preguntaros si vosotros... Ahora me ha dicho, Zoraida dice que después de verano vais a continuar con estos talleres. Entiendo que os apetece continuar. Sí, Mucho, a mi sí. Molt. mucho nos apetece. Antes nos decían también, yo siempre pongo la orejilla por ahí, y estaba escuchando, no sé si era tu hija, que aneu també al taller de la memòria Sí, Sí, també. sí, també. i que al principi era com, no serà molt, els No, dos que va. tallers, no? No, però no. Però després heu decidit que no, que estan... Jo desitjo que vinga el dilluns. Molt sol que s'acaba. Sí, jo desitjo que vinga el dilluns i el dimecres pel taller de la memòria i després el dijous en Zoraida. Home, es que M'encanta. menuda agenda tenemos. És que, mira, passen 2 hores, no critiques a ningú i deprens algo. Exacte. Claro. Les hores te volen. Molt important, és de veres. Está muy bien. Además, bueno, Zoraida es una profesional increíble, entonces... Molt bé, molt bona, molt Vamos a bona. decir cosas bonitas. Molt bona. Que lo pensamos de verdad. Molt contentes estem en Zoraida, molt. Pues nada, perquè abans Zoraida deia, és que perquè el taller és fins a desembre, Fins no? a desembre, exacte. En principi fins a desembre, després l'any que ve si va tot bé i les subvencions... Que cuando Zoraida estaba explicando que el taller era hasta diciembre, que alguien del taller dijo, María Ángeles. ¿dónde tenemos que hacer un escrito para que esto continúe? Sí, sí. Però a lo millor també hauran de canviar, De no? grup, Bueno, bueno, ja... anirem valorant, Sí. anirem veient, anirem... Però des de luego a mi valorant. m'encanta, m'agrada molt, 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 molt. Bueno, era la primera vez que se hacía este taller con este enfoque, por eso también es muy importante saber Cómo las es. personas que están viniendo, pues lo que les aporta, A mi molt. saber que quieren seguir viniendo es muy importante porque al final nosotras desde nuestra entidad recogemos, cuando hacemos una actividad nueva, pues tenemos que recoger verdaderamente el éxito de la actividad y el éxito de la actividad es lo que os haya gustado a vosotras. És quan t'alces l'al·licient que tens que anar a un lloc que t'agrada. Pues eso es muy importante. Sí, Al final el salir... és un al·licient. A lo millor si no tens aquest al·licient dius, ui, Qué rollo. que rotllo. Però així quan t'alces i tens que anar igual al taller de la memòria que sí, és un al·licient. Ja t'alces en l'alegria d'eixir. A mi m'encanta. Me encanta escucharte. M'agrada molt. Bueno, yo creo que tenemos que ir terminando. Sí, le he preguntado a Zoraida, le he dicho, no, antes, el chiste, porque claro, nosotros siempre acabamos con un chiste. Pero se me ocurre que no hemos preparado chiste, diga que no nos han preparado, pero ni a un acudit, seria una Acudit. frase, sí, que és el que me llegueu vosaltres molt. Com és que jo m'he apuntat ara moltes vegades, si se m'ha oblidat, la del taller És que de la en diguen memòria. molt, és que en diguen molt. Ai, com és? Si vols créixer, boixa, La feina d'avui la deixes per demà. que Sí, si vols créixer bo i sa, la feina d'avui la deixes per demà. Esa és. I me diuen més, dic, vaig a Muy bien. Para el día de mañana que se va a San Martín. Exacte, per a dir-les jo de coses molt més. Bueno, nos ha encantado
A mí me ha encantado estar aquí, encantado. Elenka. Yo he estado como muy callada porque no quería llorar. O sea, tengo la lágrima todo el rato aquí, pero a mí me ha gustado. Que Elenka es muy sensible. Sí, mucho. Casi s'ha sentit en no sé què és. Casi, casi. Ahora vas a mandarse una volteta, ¿no? Sí, yo nunca había venido aquí No has en la venido vida. mai? En la vida. Pues ara és que fa molta calor i no hi haurà gent per el carrer, però... Mejor. Pero si les convidem a que vinguin a festes del poble. Claro, ¿Cuándo son? com vulgueu. La Lídia és que ha vingut, a l'Illa ha vingut Jo he més al vingut. poble. Ah, tu has vingut? Sí, He vingut a dar una vuelta. Sí. No tenéis festes, ¿no? Que yo Festes del poble. que me desmayé un poco. Té molta calor també aquest dia. És que fa molta calor. Però a les que són en festes del agosto. poble. En En agost. agost. Però si no, buscarem... Mira, pensant-ho bé, un dia que facin calderes. També, Les convidarem a dinar. Que en el fred, en el cine. Molt bé. Va, pues Que ho no. tenim ja. Tomo nota, ¿eh? Queda gravat en càmera. Tomo nota, queda grabado. Bueno, pues És millor les calderes perquè fa fresqueta i així... Buscarem i cercar. I solet, pues estàs molt a gust. Pero Perfecte. ya me entendéis aquí. Luego no me digáis que no. Ah, no t'apures. Es un grupo de palabras total. Bueno, nos Ya hemos despedimos acabado. aquí. Sí. Espero que hayáis estado a gusto, que lo hayáis disfrutado Molt. y que no hayáis pasado muchos nervios. No, estaba tranquila. Sí, ja amb tots coneguts. Muy bien. Muy I bien. moltes gràcies a tots els que han vingut Sí. al grupo. Que no se ven, però igual de ahí- protagonistes heu fet que estos mesos siguin super especials i que encara queda. Ah, que tenemos que aplaudir. Ah, que si quieres... Claro. Hey, dale voz. Entre risas y prisas, sin guión ni permiso, metemos la vida y rompemos el mito. Aquí se habla claro, aquí se va de frente. Somos la caña y lo sabe la gente. Dale voz, lo normal es ser diferente.